Exactamente. Pues bueno, muchas gracias a todos los que están asistiendo al café. Me siento muy orgulloso que estamos haciendo junto con mi hermano. Aquí en este caso presentar al doctor Alberto Ibarra, quien es una persona que nos está pues ayudando mucho a entender lo que es el proceso directivo desde la parte del mentoraje, la parte de la academia, la parte de tener una interacción más hacia volver una empresa. Y pues, ¿qué te puedo decir, Alberto? El café es tuyo. Eh, Estás abierto, libre a decir lo que nos quieras compartir, que sea sustancioso, que sea de bien para todos. Y pues enhorabuena, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. La mecánica es, presento al doctor, el doctor empieza con su situación de lo que nos viene a exponer y al último cerramos con 5 a 10 minutos de preguntas, respuestas, y si alguien quiere levantar la mano en el proceso, pues también está abierto, simplemente siendo nos levanten la mano. Sergio, mi hermano, que es el cofundador del podcast de Agrotitanes y el Café Agrotitán, no sé si quieras. Pues gracias por asistir, bienvenidos, y pues Alberto, ya estamos en tus manos. Gracias. Por lo pronto, los dejamos con Alberto. Venga, muchas gracias, Sergio y Didier. Y bueno, limitaré lo que diga porque aquí está Humberto, el papá de Sergio y de Didier. Entonces hay que cuidaré la historia. Oye, pues un saludo a todos los que puedan abrir cámaras. Los agradeceré que lo hagan ahí, Alicia, Pablo, iPhone, quien sea. Gracias, César, Carlos, Inés, Alejandro, Didier. Pues mira, me pidió Didier hablar sobre el método del caso, ¿no? Hablar sobre el método del caso. Entonces, en el IPAD y en las escuelas de negocio usamos el método del caso. Acaba de cumplir 100 años de utilizarse en Harvard Business School. En el IPAD lo usamos desde el 67. Y pues, ¿qué es el método del caso? Les compartiré en el chat un video donde lo explico en 3 minutos, pero aquí la idea es discutirlo un poco. Entonces, aprovechando los que tenemos aquí las cámaras abiertas, Carlos, Inés, César, Alejandro, imagínense que los cinco vamos a abrir una empresa. ¿Sí? Imagínense que estamos escribiendo un caso y los 5 vamos a poner una empresa. ¿Cómo podríamos nosotros dividir el capital? Acabo de inventar un casito de un renglón, pero estamos yendo al notario público. ¿Cómo le podríamos hacer para dividir el porcentaje accionario? Alejandro, César, Inés, Carlos, ¿cómo nos dividimos el capital de la empresa que vamos a abrir? El que quiera participar. Puede ser partes iguales. Ok, una opción podría ser partes iguales, ¿no? Somos 5, cada uno 20%. César, Inés, Alejandro, ¿qué otras sugerencias tienen? Yo creo que sería así, digo, en partes iguales en primera instancia, o uno puede ser el aportador capitalista y el otro el que sabe el negocio, el know-how, o dependiendo también la forma de uno pone el terreno y el otro pone el aporte al capital. Al final los riesgos deben ser parejos, ¿no? Igual como los beneficios. Oye, César, pero si yo puse el know-how y tú pusiste el capital, ¿qué porcentaje del capital me llevo por haber puesto el know-how? Pues digo, ande, caray. Ande, caray. No te apures. No, la parte de los beneficios deben ser iguales, pero también saber que hay riesgos, ¿no? Ese es pero, el oye, así está. Vamos a poner un negocio tú y yo, César, y yo pongo el conocimiento y tú pones la lana. ¿Qué porcentaje? Mira, te voy a contestar como te voy a contestar como contestan los maestros del IPARES. Depende. Depende, muy bien. Depende de qué, de cómo nos acordemos. El acuerdo está entonces, oye, pues para mí la aportación del know-how, el saber cómo hacer el negocio, pues vale tanto en la operación, vale el 60%, pero tú tienes el dinero, vámonos el 40%. O sea, todo depende de un buen acuerdo, ¿no? Recuerden que lo principal lo común que ya tienen es que los dos están juntando unas ideas y hacer una sinergia. Y siempre en una mesa en el entorno en el que queremos estar, es que los dos ganemos, no es el ganar-ganar. Claro. Muy bien, te agradezco, César. Inés, ¿qué opinas de lo que dijeron Carlos y César? Carlos dijo, cada quien un 20%. César dice,
pues depende también de lo que contribuiste, ¿no? O sea, quizás si César puso la lana y yo el conocimiento, o yo puse el dinero y él puso un contrato o un terreno, un activo, ¿tú qué dices, Inés? Si nos dividiríamos el capital de esta empresa entre Alejandro, Inés, César, Carlos y yo, ¿cómo nos podríamos dividir ese capital? Pues iría, pues sí, como serían partes iguales, pero entre 4 que se lleven el mismo porcentaje y el que pone la otra persona el conocimiento se llevaría un poquito más. Para mí eso sería lo indicado. Ok, entonces lo que nos dice Inés es que poner el conocimiento en negocio Sí. vale un poco más que el capital, ¿no? ¿Tú qué opinas, Alejandro? Para mí, Estás en mute, Alejandro Bautista. Gracias. Yo creo que depende del empeño de cada uno, del tiempo que le dedique, del conocimiento, porque como cuando va uno con el médico y el sastre, ¿verdad? El sastre se empeña todo el día en hacer un dobladillo, un pantalón, un saco, y le cobra 1,000 pesos y el médico le cobra 1,000 pesos por la consulta. Es decir, aquí depende del el área en la que se desempeñe el negocio y quiénes sean los actores, porque puede ser que yo le meta mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero hay 50 o 100 gentes que como yo pueden hacer lo mismo. Y yo me siento muy agradecido que me inviten a participar en el negocio, pero honestamente creo que si hay tantas gentes que pueden hacer lo mismo, mi trabajo no vale el 20% de las acciones. Okay. Quizás con que me den un 5% yo me voy a sentir muy afortunado y me voy a romper la espalda por tal de que el negocio crezca. Y en cambio es al revés. Si realmente el conocimiento que tengo del negocio es único y yo me voy a responsabilizar porque las cosas salgan bien y voy a estar velando y me voy a entregar también de tiempo completo, quizás mi tiempo vale 50% del capital, del valor del negocio, aunque el capital pueda ser mucho. Entonces pueden ser, es variado, puede ser 30, 10, 10, 10, 50 o 50, 40, 2, 5, 3. Es decir, claro. Eso lo tenemos que negociar, lo tenemos que valorar de acuerdo al tiempo, a la capacidad y el riesgo que cada quien esté jugando. Por supuesto, pues muy buen punto. Ahora, lo que me encantó que mencionaste, Alejandro, es después el vínculo que tiene esa decisión, por ejemplo, en el compromiso de la empresa, ¿no? Es decir, si yo solamente tengo un 5% de participación en el negocio, pues luego, ¿cuál es mi incentivo para echarle ganas a que el negocio funcione para todos, ¿no? Entonces, eso es algo interesante, ¿no? O sea, no hay una única solución a cómo nos dividimos el capital, sino dependiendo cómo nos dividimos el capital, pues también eso tiene incidencia en otras cosas, ¿no? Entonces, pues buen ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora que están más personas acá conectadas, José Ramón, Abela, Patricio, si pueden abrir cámaras, Alicia, Pablo, se los agradeceré, Didier. Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo una pequeña, nos inventamos un caso que es, oye, entre Carlos, Alejandro, Inés, César y yo vamos a abrir una empresa y cómo nos podemos dividir el capital. Entonces, imagínense que eso fuera un caso. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues empezamos a discutir, oye, yo opino tal cosa, yo opino tal. Y con eso puedan ver cómo empezamos a incrementar la riqueza de la discusión. Entonces, ¿por qué ha sido tan potente el método del caso en las escuelas de negocio? Voy a compartir pantalla un segundo y voy a estar escribiendo algo. Por favor, en el momento que quieran participar o algo, escriban en el chat o levanten la mano y les doy la palabra, ¿no? O sea, en el método del caso tenemos pues principalmente tres fases, ¿no? Digamos, o tres partes al método. Primero, tenemos el estudio individual. ¿Sí se ve bien la pantalla? ¿Sí ven en la transmisión mi pantalla? El estudio individual... Sí. Perfecto, me alegra, gracias por contestar, ¿no? El estudio individual. Lo primero que vemos nosotros en el estudio individual es cada quien de nosotros recibimos un caso, ¿no? La pregunta es, pues, ¿qué es un caso? Que yo vea aquí quiénes somos egresados del IPADE, César y Didier, ¿verdad?
César, platícame, ¿qué es un caso? ¿Qué recuerdas dentro del programa DEA que viste de lo que es un caso? Bueno, el caso, espérame tantito, aguántame. Sí. El caso es un antecedente, una pequeña historia o un comentario de lo que vas a tú a analizar. Pero el distinto está en que uno, por ejemplo, yo con mi experiencia, yo soy licenciado en mercadotecnia, en agronegocios lo voy a ver de acuerdo de mi forma conceptual de cómo veo mi entorno empresarial. Un abogado lo va a ver de acuerdo a su entorno. Un médico, que también yo tuve un compañero médico traumatólogo, también hizo una maestría y él veía los casos, los antecedentes de su forma, como él tenía conceptualizado su forma de hacer negocio. Entonces, para mí un caso es la información o un antecedente de lo que te va a acompañar a ti para tratar de solucionarlo a tus características que tú tienes, ¿no? Claro, Entonces, claro. Por supuesto, por ejemplo, César, o sea, la pregunta que hice es, somos 5, ¿cómo desarrollo, vamos a empezar una empresa, cómo nos dividimos el capital? Ese es un ejemplo de un caso, ¿no? Digo, muy breve para efectos de esta plática, pero de este café, pero la idea es, ese es un ejemplo de un caso. Ahora, tú has abierto empresas o has participado en empresas, César, ¿no? Y Carlos y Alejandro y todos, entonces, todos tenemos distintas experiencias. Podemos estar leyendo un caso real, que eso es algo importante del método del caso, son casos reales que escribimos o que escribió el autor de un caso, que vivió en una compra de una empresa, en una venta, cuando tenían que contratar al proveedor A o al proveedor B, tenían que correr a uno del equipo, hay casos de todo tipo, ¿no? Tenían que sacar un nuevo producto al mercado, cambiar el sistema de incentivos y tienen un caso, tienen una problemática enfrente, ¿sí? Entonces, esos están documentados, son historias reales, ¿no? Son historias reales que vivieron en un contexto de, digamos, empresarial, ¿no? Pero en este momento del método del caso tenemos que hacer un estudio individual. ¿Qué significa eso? Pues tenemos que estudiar los hechos del caso. Tenemos que identificar cuáles son los problemas a resolver, porque los problemas a resolver regularmente no son tan obvios, ¿no? Aquí tenemos que separar, por ejemplo, lo que es un síntoma, por ejemplo, oye, están bajando las ventas, pero en el fondo lo que podemos cuestionar es, ¿eso es el problema? ¿O hay un problema de fondo y se nota que tenemos un problema porque están cayendo las ventas? Ah, mis vendedores no están motivados, mi producto está fallando, es que mi cadena de distribución tiene un X problema, ¿no? Entonces tenemos que identificar los problemas. A eso le llamamos la causa raíz. ¿Cuál es lo que realmente está detrás del problema? Y ante ello, pues tenemos que identificar algunas alternativas de solución, ¿sí? Es decir, al problema, por ejemplo, de que están bajando las ventas. ¿Por qué? Porque mis empleados no están motivados. Ah, pues, ¿qué puedo hacer? Los capacito, recluto a mejores personas, contrato a un sistema de asesoría que les ayude a hacer mejor su trabajo, quizás necesitan infraestructura, quizás necesitan más acompañamiento emocional, lo que quieras, ¿no? Y al final tenemos que tomar una decisión. Los casos prácticamente siempre están puestos en tienes que tomar una decisión, ¿no? Oye, compras, vendes, corres, cancelas el contrato, algo, ¿no? Tenemos que tomar una decisión. El método del caso te obliga a tomar una decisión. Ahora, estamos todavía aquí de cierta manera, en el estudio individual, ¿no? Todavía estamos nosotros por nuestra cuenta estudiando cuál es la situación, ¿sí? Y esta es la primera fase, ¿no? Esta es la primera fase que es muy interesante, ¿no? Ahora, segundo. Bueno, y regresando a este comentario muy bueno, muy atinado, César, que dijo, cada quien los vemos distintos. Claro, es como un buen gol o una canción o una comida. Hay cierta ambigüedad. ¿Qué es ambigüedad? Distintas interpretaciones de un mismo hecho. Podemos leer el mismo caso y por nuestras formas de ser, nuestra capacidad, nuestra experiencia, nuestra personalidad, podemos ver problemas bien distintos, ¿no? O situaciones muy distintas, ¿no? Cada persona, pues tiene una naturaleza distinta. La segunda fase del método del caso es el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo. En el trabajo en equipo, por ejemplo, pues después de que nosotros hicimos un estudio individual, llegamos a un equipo.
¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues tenemos una cierta discusión. Pues imagínense que Alicia, Inés y yo empezamos a discutir ahora en equipo lo que cada quien estudió de manera individual. Imagínense este caso que inventé de cómo nos podríamos dividir el capital de la empresa. Alicia, en ese ejemplo utópico, ¿no? Inés, Alicia y yo vamos a empezar una organización y estamos discutiendo cómo nos vamos a dividir el capital. Entonces, ¿cuál es tu conclusión, Alicia? ¿Cuál sería tu sugerencia de cómo nos vamos a dividir el capital? Estás en mute. Estás en mute. En base a lo que escuché hace ratito cuando preguntaste, tengo como opiniones combinadas. Estoy de acuerdo en lo que decían, ¿no? Si tú vas a entrar con el know-how, pues hay que ver qué tanto sabes del negocio, ¿no? Porque como decía, si 100 personas pueden hacer el mismo trabajo y tú nada más entras con el know-how, a lo mejor el 20%, como tú lo decías, bueno, ahorita sería el 33.33, a lo mejor no sería el ideal. Lo que sí creo es que todos debemos de tener participación operativa, porque creo que es muy fácil decir, yo pongo aquí mis 50,000 pesos y ustedes háganse bolas, si es por conseguir dinero, pues creo que lo podemos pedir hasta prestado y dar un rendimiento insignificante para todo lo que significa llevar una empresa, porque creo que aparte de las estrategias, la operación es muy importante, porque podemos tener el mejor know-how, pero si no operamos, pues de nada sirve tener el libro de oro. Muy bien. A ver, ¿quién quiere comentar sobre lo que nos dijo Alicia? Patricio, que tenía la cámara abierta ahorita, ya la tuvo que cerrar. Bueno, ya está por acá. ¿Escuchaste lo que dijo Alicia? Alicia lo que dice es, independientemente del capital que pongas o el conocimiento, toda persona que es accionista debe participar en la operación de la empresa. ¿Qué opinas de eso, Patricio? Bueno, buenas tardes primero que nada a todos. Pues mira, yo soy un poco más partidario. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Sí. Ok. Yo soy más partidario del hecho de que haya socios que son los que aportan el capital y socios que operen la empresa. Ojo, no con esto quiere decir que los que aportan el capital estén fuera de la toma de decisiones sobre el rumbo de la empresa como tal. Sin embargo, que no estén metidos en la operación del día a día. Digo, ya depende de la decisión de cada quien, pero creo que en el punto en donde se determinan las funciones de cada quien es importante que, oye, tú eres el socio operador o operativo, bueno, tú encárgate de la operación como tal. Hay que tomar una decisión importante para la empresa, comprar activos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya nos reunimos y platicamos sobre eso. Pero el día a día se me hace que mientras más cabezas, más complicado se puede volver la toma de decisiones. Y para abajo en la estructura, salvo que tengas muy bien estructurado, vamos a decir, oye, son 3 socios, pero tienes un director general. Bueno, entonces el director va a tomar las decisiones y tú vas a estar nada más tras bambalinas. Porque de otra manera, y de la misma manera, el pobre le va a tener que servir a 3 amos distintos. Entonces es una locura. Yo por eso, en mi experiencia, sí soy un poquito más de, tú operas, tú eres inversionista y vámonos, ¿no? Y todos estamos en un consejo. Oye, excelente. Pero ojo, o sea, es mi opinión. Comentario. No, claro, es tu opinión. O sea, pero aquí lo que está padrísimo es, Alicia dice, nada. Si tienes propiedad, tienes que operar. Patricio dice, espérame. Puedes tener propiedad y entre menos estén opinando, mejor, ¿no? O sea, es decir, es distinto participar en decisiones estratégicas, críticas, pero en la operación, pues mejor entre pocos se hacen menos bolas, ¿no? Didier también quería participar, levantó la mano. Hola, disculpa por no prender la cámara, me está fallando el internet, déjame de nuevo la prendo. Sin embargo, creo que el tema es, debe de haber, ante todo, el que invita es el que tiene que operar sí o sí, porque ese es el que tiene la sangre, la visión, la forma, el pensamiento, lo que quiere hacer. Hace un rato decía, es que vas a darle tres
vas a rendirle a tres cabezas, pues creo que tienes toda la razón de poner al director general como el creador, como el que va a empezar a la empresa, y los demás, si son socios operacionistas, si son socios estratégicos, y solo tienen que estar en esa función, porque a final de cuentas el que se va a encargar de hacer que la idea se haga realidad, que la empresa se posicione, se constituya y se haga sustentable, es el que formó la idea, porque creo que es el que lleva todo, aparte de la idea, el know-how, la visión y lo que los otros, y porque a los otros invitó, porque a final de cuentas, si invitas a alguien, no lo invitas nada más por el hecho de su dinero, sino porque a fuerza debe de haber una participación que está viendo el que creó la idea y por eso te invitó. Ese es mi punto de vista. Excelente idea. Ahora, vean lo rico la discusión, ¿no? Alicia comentó algo, no significa que esté bien o mal. Patricio, otra cosa, un poco opuesta, pero tampoco significa que esté bien o mal. Y Didier nos da otra opinión. ¿Por qué es tan importante en el trabajo en el equipo? En un trabajo en equipo, pones, de cierta manera, a prueba las ideas. ¿Por qué? Porque tú hiciste tu estudio individual, este casito que nos inventamos de cómo voy a empezar la empresa, ¿no? O cómo nos vamos a dividir el capital. Nos ponemos nosotros como a estudiar, a pensar, tomas tus apuntes, ideas con tus ideas. Llegas al equipo. Alicia dice lo que piensa, Alejandro, Patricio, todos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Primero que nada, las verbalizas, porque de cómo lo pensamos a cómo suena una vez que lo decimos es muy distinto. ¿Cuántas veces no creemos que tenemos una buena idea y hasta que la hice te das cuenta que es una tontada, ¿no? O sea, está bien, o sea, es parte del proceso como de pulir el razonamiento. Pero luego, segundo, tienes la oportunidad de interactuar con otras personas, ¿no? Nosotros tenemos una cierta formación, ciertas experiencias, ¿no? Decía muy bien César, oye, espérame, yo, pues es distinto si soy un abogado, soy ingeniero agrónomo, si no tengo carrera. Oye, si soy empresario de primera generación o soy empresario, pero ya somos de segunda, tercera, hombre, mujer, más grande de edad, menos, o sea, más joven, director de finanzas o directora de comercial, ¿no? Entonces, todos tenemos una perspectiva distinta. Entonces, en el trabajo en equipo tenemos la oportunidad de poner a prueba nuestras ideas. Segundo, interactuar con otras personas y escuchar otras perspectivas, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues es el segundo paso o la segunda fase que tenemos en el método del caso. Posteriormente, después del trabajo en equipo, nos vamos a lo que le llaman el aula, ¿no? Y hoy puede ser quizás un aula virtual, pero el aula virtual de cierta manera es, ahora sí, ya que trabajamos por equipos, llegamos al aula y tenemos la oportunidad de discutir todos el mismo caso, en este caso, cómo nos vamos a dividir capital, pero con el grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Carlos Blacayer, tú también eres egresado de la DEA. Platícame tus experiencias de aula, por favor. Pues efectivamente, para mí fue muy interesante, ya fue hace varios años y como que me gustaría una DEA 2. Efectivamente fue el compartir ideas, éramos un grupo que obviamente pues llegamos a DEA sin habernos conocido antes, diferentes experiencias, diferentes grupos generacionales, diferentes ramas de actividad y efectivamente eso ayuda a enriquecer las opiniones que se dan en la parte del trabajo, digo, en esta parte de la discusión en equipo, ¿no? O sea, y es bien cierto, a veces uno le flojeaba tantito y no leías muy bien los casos, o flojearle o no tuviste tiempo, o el pretexto que quieras ponerle, y pues llegabas desencanchado y te era mucho menos productivo. En los pocos que sí leí muy a fondo y me metí, como que sí, hasta me quedan grabados y me quedó sabor de ellos, ¿no? En la época en que yo acudí a DEA, me acuerdo que varios de los casos que vimos tenían que ver con el... Voy a apagar mi cámara, creo que estoy fallando un poquito aquí. No te apures, se escucha muy bien y se ve muy bien. Es que aquí me salió el letrero de que estaba inestable. No te apures, yo te he escuchado. Recuerdo que se hablaban de algunos temas
que tenía que ver con el comercio electrónico, ¿no? O sea, en aquel momento, pues se dudaba que tanto el comercio electrónico, se veía claro que tenía futuro, pero pues bueno, hoy una circunstancia inédita obliga a que el comercio electrónico sea todo y que estemos aquí en una charla como esta tan normal como trabajo de todos los días, ¿no? En otra ocasión, Didier hubiera tenido que mandar los boletos para verlos en algún punto y contratado el salón y todo aquello, ¿no? Aquí estamos de una manera muy, muy práctica, muy fácil. Claro. Sí, digo, o sea, creo que el tema, o sea, el método es muy bueno porque que a final de cuentas traemos una experiencia cada quien, pero cuando estamos trabajando en el esquema tipo ADEA o tipo IPADE, pues así todos aportamos un poquito más, un poquito menos al conocimiento de todos, ¿no? Muy bien, y muy bueno, bien. Lo que yo creo que es muy importante es, más que nada, pues saber abrirse a saber escuchar y a respetar y a también, no porque alguien me contradiga, estamos ahora sí, estás conmigo, estás contra mí, ¿no? O sea, al revés, más bien en la contradicción. Fíjate, como ahorita que tú empezaste la discusión, al principio dice, hoy son 5, ¿quién fue una empresa? A mí me vino a la mente, bueno, pues que partes iguales, pero ya después viene, oye, ¿quién sabe qué o quién aporta qué? Alguien tiene una marca registrada, alguien tiene un proceso patentado, etcétera, y todo eso pues se discute entre los interesados y le pueden fijar un valor aprox o que están todos convenidos, y al final de cuentas la formación de la empresa va a ser un convencionalismo entre las partes, ¿no? Claro, claro. José Ramón, tú eres egresado también de la DEA, ¿no? Así es. Sí, Oye, platícame tus experiencias de aula, ¿qué te acuerdas? Uy, mira, yo creo que lo más importante que va uno capturando tanto en el equipo como en el aula es que aprende uno primeramente a expresar su idea, pero sobre todo aprende uno a escuchar y a respetar las ideas de los demás. Y la riqueza del método del caso y de los equipos y del aula es que te va formando a que en toda empresa, si no trabajas en equipo, no hay empresa. Claro. Eres un one-man show y es mucho más fácil equivocarte. Por supuesto, por supuesto. Muy buena. Y bueno, me quedo con estas reflexiones. Primero que nada, Carlos dijo, y fue honesto, lo bueno es que pues nada más quedará aquí grabado en YouTube para la posteridad. Entonces ya donde aceptó que no leyó a fondo todos los casos. Aquí hay evidencia. Si no quieres que salga, pues ya... todos los leí, pero efectivamente, todos los leí, pero efectivamente algunos no a fondo. Lo bueno ahorita es que... Quien haya ido a ADEA y me diga que leyó a fondo y trabajó todos los casos, pues le hacemos un monumento, la verdad. Muchas gracias. Nomás díganme dónde y yo voy, le hacemos la inauguración. Quedamos pocos todavía, no te creas. A Houston le vamos a poner una estatua a César. Oye, igual, ese bullying, si quieren, denme también mi monumento. Eso. Oye, y mira, ¿por qué hago esta reflexión, no? Primero que nada, lo decía muy bien Carlos. Cuando tú estudias más, le sacas más al caso. Entonces, eso es algo muy interesante porque en el método del caso, el alumno tiene un rol activo en la educación, participas, ¿no? De hecho, en el IPADE somos tan creyentes de esto que le llamamos participantes, no les llamamos alumnos en el IPADE, decimos participantes, porque participas en el proceso de enseñanza. Ahora, pregunta para todos, ¿no? ¿Cuáles son para ustedes las fortalezas del método del caso? Y ahora preguntaré debilidades, sobre todo los que lo han vivido, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas del método del caso? A mí en el cierto sentido del método del caso me gustaba mucho saber qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, el tema específico son empresas familiares y de agronegocios familiares, es bien complicado, ¿no? Saber qué han hecho otras
familias o personajes de la familia o de familias, pues, para poder seguir, pues, me imagino que creciendo, ¿no? Y el método del caso era eso, o sea, es bien complicado experimentar en cabeza ajena, ¿no? Pero cuando te lo ponen, tú lo lees, lo quieres interpretar, un tercero al lado tuyo lo ve de una forma diferente y se exponencian los comentarios y se enriquecen, ¿no? A mí el método del caso era para mí era como un libreto, como un cuento, pero basado en una realidad, pues, como un documental, haz de cuenta. Padrísimo, César. Mira, y rescato 2 puntos muy relevantes. Uno, práctico, es un caso real. Alguien vivió ese dilema, ese problema, o no todos son malos, en positivo, ¿no? Oye, me ofrecieron esta oportunidad y la tomo o no. También son problemas positivos, ¿no? Entonces, es muy práctico. No hacemos lo que vemos en la universidad de, oye, un sistema de ecuaciones despeja X, ¿no? No significa que eso no sea valioso, pero estás viendo algo completamente teórico y de llevar ese conocimiento a la aplicación requiere una abstracción compleja. Segundo, lo que dices es como ver un documental casi, ¿no? Cada quien lo ve distinto. Y sí o no, los que han vivido el método del caso, haces una analogía a tu realidad. Dices tú, la empresa familiar, empieza a pensar el caso Pastelería San Clemente o Hielos Fiesta o el caso que hayas visto de empresa familiar y empieza a pensar, oye, ¿cómo esto se aplica a lo que yo viví, ¿no? O a lo que yo estoy viviendo o al problema que yo tengo? Entonces tienes esa oportunidad. Vivier, levantaste las manos. Y ahora voy con... 2013. ¿Perdón? Gracias, Alberto. Para mí, creo que el método del caso era como en la carrera cuando llevamos lo de investigación de operaciones y te decían, ¿sabes qué? Por medio de tal cosa puedes hacer una situación de una ecuación para que obtengas el resultado más corto con menor cantidad de errores y mayor asertividad. Entonces eso lo veías en matemática y decías, híjole, está complejo, pero el método del caso es lo que te dice, la ruta exacta de una situación particular con un método muy transparente de la solución que el autor percibió, que al que se le hizo el caso lo tuvo, que el estudio dio, pero a final de cuentas es uno de las formas de pensamiento. Sin embargo, cuando llegas al aula es 50, 20 o 30 o 50 pensamientos que te dicen, por aquí no, por aquí sí, por aquí poner, y se va haciendo una cosa enriquecedora porque se vuelve vivencial. Esa es otra cosa muy importante del método. El método del caso te exige que te pongas en los pies del protagonista del caso. O sea, si te estoy diciendo, tú eres el director general y tienes que decidir si te vas por el proveedor A o por el proveedor B, el método te exige que te pongas en los zapatos del decisor y que decidas pensando, si yo fuera esta persona, ¿qué haría? ¿No? Entonces, es un poquito más real que simplemente leer un tema histórico en el cual no te pone de cierta manera como en la situación de tomar una decisión. Sergio, escribiste en el chat algo muy interesante. Si lo quieres decir verbalmente, te lo agradezco. Sí, es que, bueno, yo veo que con el método del caso, de alguna manera uno puede aprender de los aciertos de los demás, porque acorta los tiempos, ¿no? De ejecución en alguna toma de decisión que tengas que hacer, pues ya vas más a la segura, ¿no? Y te das cuenta de que otras personas están padeciendo lo mismo que tú en ese momento, una incertidumbre incluso. Y claro, de esta manera, pues tú puedes tomar una mejor decisión. Eso es importante, ¿verdad? Como está basado en la práctica, en la experiencia de otros, pues yo puedo ahorrarme quizás un fracaso o un exceso de gasto, o lo que puedo hacer es, esta persona, imagínate que estamos hablando de esta creación de empresa, cómo nos dividimos el capital, y 60, 70 personas en el aula están diciendo, yo hice esto me funcionó, esto no me funcionó, escuchas 1000 historias, y lo que hago es, bueno, ahora que lo voy a hacer yo, ¿cómo aprendo esta experiencia colectiva y la aterrizo a mi realidad? Al final ese es un reto, ¿no?
En el método del caso se dice que no es que el profesor te diga el aprendizaje, no hay una conclusión final como tal. Regularmente la conclusión es mi conclusión. Yo descubro qué es lo que yo me llevé del caso. Y es interesante, pero nos llevamos cosas distintas, ¿eh? Nos llevamos cosas distintas. Lo que aprendió Sergio, de lo que aprendió Patricio, de Carlos, de José Ramón, de Alejandro, de César, etcétera, de Inés, cada quien nos podemos llevar algo distinto. ¿Por qué? Porque cada quien tenemos realidades distintas y aplicamos cosas distintas. Ahora, el método del caso tampoco funciona para todo, ¿no? O sea, es decir, ¿qué limitaciones o qué otro tipo de metodologías académicas de aprendizaje creen que también son muy valiosas? De hecho, preguntado así en positivo. Además del método del caso, ¿qué otro tipo de metodologías de aprendizaje tenemos hoy en la educación? Pensemos una conferencia tradicional, ¿no? Como harían en la universidad. Llega él o la profesora, abre su libro y empieza a dar una cátedra, ¿no? Eso es una metodología. ¿Sirve? Por supuesto. Si nosotros estamos hablando de alguna especie de solución de algo muy técnico, pues quizás ya no es un tema de interpretación, esto se resuelve así, ¿no? Entonces hay aprendizaje que sí necesitamos que un experto nos dé la instrucción, pero esto es el método del caso. Entonces no sé qué preguntas tengan, comentarios, quejas. Alejandro, adelante. Dinámico, didáctico y dialéctico. En esencia, me parece que eso es lo que encuentra uno en el método del caso. Pues, a ver, digamos cada una de ellas, ¿no? Lo primero que dijiste es dinámico. ¿Por qué dinámico? Dinámico, porque tú llegas y escuchas y hay una relación vivencial de todos los participantes que leyeron el caso, y de alguna manera cada uno tiene una interpretación diferente. Ahí ya hay un movimiento que lo hace vivo, que le da vida al caso en cada uno de los participantes. Claro, entonces es dinámico porque estamos hablando de un caso vivo, te deja en suspenso. Si fueras el protagonista, ¿qué decidirías aquí? Segundo, la metodología, estudias. El diálogo. Exacto, y luego hay diálogo con tu equipo y luego hay diálogo en el aula, ¿no? Entonces tiene una naturaleza viva, dinámica, y luego... Y luego finalmente ese es dialéctico por la participación de todos y el aprendizaje que te llevas, lo que te vas tomando como personal, que es el punto final, que es lo didáctico, ¿verdad? O sea, que no es necesariamente que te aprendas de tal a tal letra o de tal a tal número o de tal a tal página, sino que vas tomando la esencia de tu curiosidad, la vas satisfaciendo, ¿verdad? ¿Es cuánto? Muy bien, muy bien. Muy buen punto, muy buen punto. Y luego, no hay solución universal, ¿sí? No estamos hablando de problemas técnicos que se resuelven con una fórmula química. Estamos hablando de empresas, ¿no? Cada entorno competitivo es distinto, cada empresa es distinta, clientes, proveedores, colaboradores, el contexto va cambiando. Entonces, el método del caso te permite que realmente tú aprendas y que vayas desarrollando tu saber prudencial para que cuando tú tengas un problema relativamente similar, hagas una abstracción o una analogía de ese problema que resolviste o que discutiste en el aula y lo apliques a tu contexto, ¿no? Que ese es un reto. Los demás, ¿alguna pregunta, comentarios sobre el método del caso? Yo creo que también es muy interesante porque la lectura la hacemos cada quien desde nuestro ámbito de conocimiento y de intereses. Y cuando se comparte, pues, no sé, alguien que es más visual o más perceptivo de lo social o de lo económico o de lo estético, pues generas una discusión, tal como dice Alejandro, esa dinámica es valiosísima. Y el tema de pues a mejorar inclusive la participación de uno mismo en los consejos en que uno participa. En ocasiones estás pues queriendo y no implementando lo que aprendiste en ese tema de trabajo en equipo, analizando casos.
Cuando hace al consejo trimestral o a la asamblea anual de la empresa, pues tienes los documentos de lo que es la realidad de la empresa y lo que vas a discutir, ¿no? Entonces, Muy buen punto. Te ayuda a verlo desde otras ópticas, ¿no? De todos. Muy buen punto. De ahí, por eso es tan importante que el proceso de admisión sea riguroso. ¿Por qué? Porque si tú metes a una buena persona al aula, sumas mucho la experiencia. Si metes una mala persona al aula, restas a la experiencia. No significa que sea mala en el sentido moral o lo que sea, ¿no? Obviamente hay que cuidar, meter gente que tenga los principios y valores que buscas, pero alguien que tenga experiencia, alguien que tenga capacidad, alguien que tenga compromiso con el programa, ¿no? Alguien que quiera continuar creciendo su empresa, ayudando a la sociedad y lograr cosas grandes. Entonces, de ahí la importancia de la admisión. Aquí no es el ejemplo que dije en la universidad, si el de al lado de ti está distraído, pues en la universidad quizá no te resta, aquí sí restaría, ¿no? O sea, necesitas traer gente que traiga que compartir y que traiga compromiso. Pablo levantó la mano, adelante. Sí, buenas noches de antemano y una disculpa, también el internet anda fallando, pero creo que sí se escucha bien, ¿no? Ok, yo también ahí de lo que preguntas o lo que comentan los demás participantes, a mí también me tocó ahí estar, no en la DEA, pero bien en un curso del IPADE también, y yo creo que el método del caso te ayuda mucho en dos cosas. Bueno, al menos a mí lo que yo viví fue, uno, salirte de la caja, y dos, ver que hay mucho potencial que uno mismo no desarrolla o no lo aplica porque a veces no lo necesitas. Entonces, como que lo que comentaban ahorita, ¿no? La experiencia de alguien más te ayuda a beneficiarte y a sumar y a sacar cosas que a lo mejor ni tú mismo sabías que tenías. Entonces, para mí fue muy beneficioso en ese sentido, ¿no? Como que Claro. Salirme de esa caja y decir, oye, pues tengo más conocimientos que a lo mejor no utilizaba porque no necesitaba, ¿no? Entonces, estuvo muy padre cuando me tocó analizar métodos, por ese sentido, ¿no? Como que el salirte de tu zona, a lo mejor de confort, el decir, ok, hay más cosas que las que sí puedo desarrollar y a lo mejor ni yo mismo estaba consciente, ¿no? De esa capacidad o de ese conocimiento que tengo. Entonces a mí sí me gustó en este sentido, ¿no? Como que ayuda Excelente, mucho a Pablo. eso. Pablo tomó el programa de negociación conmigo en el IPADE. Cuando lo vi en el aula dije, mira, es Pablo. Pablo se dedica a la venta de agroquímicos, digamos, de productos fitosanitarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Cuando tú estás en tu empresa, ya sea Alejandro en las paletas de aguacate, Inés en producción de, no recuerdo si era manzanas, ¿no? Sergio también en agroquímicos y César también en digamos que otros servicios o productos de la cadena agroalimentaria, ¿no? Y ahí podemos ver su imagen de fondo. Proteína de todo tipo, vacuna, porcícola, avicultor, anda en todos los sectores. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de discutir casos ajenos a nuestro sector, nos saca nuestra zona de confort. En la DEA tenemos 50 sesiones y en el día a día estás acostumbrado a hablar de lo mismo una y otra vez y ver a la misma gente, tus colaboradores, tus clientes, tus proveedores. Aunque sea muy movido tu sector, probablemente estás muy acostumbrado a estar inmerso en un diálogo muy similar, muy frecuente. Pero llegas aquí y no es lo mismo estar con un productor de berries que con un productor de uva de mesa, de un distribuidor de software agrícola administrativo, ¿no? De alguien de una familia empresaria, alguien que trabaja para un corporativo, para Nestlé. Ya cambió ahora el aguacate, César Pérez, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí mostrando la variedad de sectores en los que participan. Entonces, cuando tenemos esa riqueza de salirnos de nuestro día a día, en la DEA tenemos 50 sesiones, pues vas a discutir 50 empresas o 50 situaciones bien distintas que tú no vives en tu día a día. Entonces, de esas 50 sesiones va a haber muchos momentos de verdad, muchos golpes de humildad en donde vas a darte cuenta que tienes una gran área de oportunidad en tu empresa. Entonces regresas a tu día a día, ¿no?
Y bueno, ¿algún otro comentario final ahí para ir medio cerrando? Digamos, ya para respetar la hora. Adelante, José Ramón, por favor. Gracias. Mira, yo creo que los cursos que dé el IPADE, sean cualquiera de todos los que hay, son un acelerador de experiencias, y es un acelerador de experiencias que no te cuesta, porque estás analizando cosas que no estás poniendo tu dinero enfrente. Y eso es muy gratificante, porque cuando estás en tu empresa, pues cualquier movimiento que haces sí te va a costar y no sabes si te va a salir o no te va a salir. Eso por un lado. Y por el otro lado, obviamente sí, estás aprendiendo de ciertos temas que no manejas tú del día a día, que si es el tema contable, que si es el tema de producción, que si es el tema de comercialización, que si es un tema legal, que si es un tema de entorno político, etcétera. Y yo creo que lo más valioso de todo esto es que te da una preparación para que cuando tú sales del curso que estás tomando, llegas a tu empresa, te enfrentas a ti mismo y haces un examen de conciencia, pero un examen de conciencia con mucho más peso, con mucho más valor y con más riesgo de poder sacar las ventajas y los puntos débiles que puedes tener. Gran punto, José Ramón. Ahorita, pues, como no estamos en un curso formal, no te puedo dar puntos extras, pero eso merece un punto extra, ¿no? Punto extra, José Ramón, Didier, se lo apuntas para el siguiente webinar, ¿no? Me lo apuntas. Sí, tienes un punto extra en tu siguiente curso. Ya tienes una falta autorizada. Entonces, esto que nos dices, lo primero que dijiste es similar a lo que nos dijo Sergio Gutiérrez antes. Dijo, oye, por ejemplo, hace poco en el ADEA, cuando estábamos en Guadalajara, alguien salió diciendo, quiero producir aceite de aguacate. Se empezaron a hablar entre 3, 4, se juntaron 3, 4, fueron un comedor y empezaron a hablar. Proveedores, márgenes, necesidades, inversión, jugadores, distribución. Empezaron a hablar entre ellos. Entonces, imagínate lo que nos comenta José Ramón. Me encantó como lo dijiste, lo apunté, acelerador de experiencias. En esa reunión de 1 hora, se ahorró millones de pesos, dolores de cabeza, y no significa que no los va a tener hacia adelante, pero en esa hora, entre 3, 4 que tenían experiencia sobre la pregunta planteada, se acaban de resolver, y quizás termina diciendo, no le voy a entrar a este negocio, pero en 1 hora tuvieron la oportunidad de poner en práctica o discutir con profundidad una idea, ¿no? Y en el día a día en tu organización es difícil tener esos círculos tan ricos y fértiles para discutir. Segundo, en el ADEA ves 50 sesiones, en el MEDEX, la maestría ejecutiva, ves 400 y tantas, en el MEDE 900, ¿no? Entonces es como un gimnasio para la cabeza, aprendes a tomar decisiones, porque sigues el método, estudio individual, trabajo en equipo, aula, ¿no? Oye, ¿cuáles son los problemas identificados? ¿Cuáles son las soluciones y posibles alternativas y cómo la implementas? Tomas una decisión. Te acostumbras a resolver problemas, a tomar decisiones. Entonces, en el momento que ya tienes que tomar tu decisión, como dice José Ramón, la que es tuya, de tu empresa, ¿no? O de tu vida personal, lo que sea, si sigues esa estructura, te vas a dar cuenta que es muy productivo. Entonces, lo que acabas de hacer es como un gimnasio, pero para la cabeza, ¿no? A ver, estás en un problemón. ¿Cuál es el problema? Ok. ¿Cuáles son las posibles alternativas que tengo? Esto, pero tiene esto a favor, en contra, aquí no me gusta, aquí, allá, Las discriminas, las evalúas y tomas una decisión informada, como dices. Es tu examen de conciencia, ¿no? Dices, por acá va la bola, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ahí pusimos en buena plática lo que es el método del caso. Entonces, les agradezco a todos. Disfruté mucho el espacio. Gracias por participar, Inés, José Ramón, Patricio, Sergio, Alicia, Carlos, César, Alejandro, Pablo, Didier. Un gusto vernos, participar y pues compartir experiencias, ¿no? Estamos para aprender y pues felicidades que un martes por la noche, en vez de estar con una cerveza o viendo las Olimpiadas o lo que sea, dijimos, oye, vamos a conectarnos a Zoom un ratito para aprender. Así que los felicito, deseo que ustedes y todos sus seres queridos estén bien de salud y que tengan mucho éxito. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Alberto.
Igualmente Muchas a todos, gracias. saludos, cuídense mucho. Muchas gracias, Alberto. Gracias a todos los que no tengamos sus correos o sus métodos de contacto. Nos ayudaría mucho que nos los pasen en el chat para poderlos anotar. Un honor, Alberto, que nos hayas dado y compartido esto. Un honor para todos el que hayan entrado a la sesión del Café Agrotitán. Realmente nos ayudaría mucho que lo compartan con su círculo, que nos ayuden a promoverlo y sobre todo también el podcast. Es un podcast que realmente lo hacemos de una forma de compartir las experiencias de otras personas como herramientas para toma de decisiones sin llegar al método del caso, ¿no? No, gracias, Didier y Sergio, por la invitación y por Vale. todo lo que hacen con Agrotitanes. Un abrazo. Muchas gracias por todo. Gracias, hasta luego. Perfecto. ¿Algo más que quisieras decir? Pues nada, que si tienen oportunidad de Bueno. escuchar por ahí Agrotitanes, no duden, ya se los compartí ahí en el chat. Está la liga para que lo puedan escuchar a través de Spotify o Apple Podcast, lo que se les haga más fácil, o en la misma página, agrotitanes.mx, ahí nos pueden escuchar. Como dice Didier, es un podcast que sale del corazón, sale muy natural la cosa, y pues es igualmente para que aprendamos y hagamos comunidad, que sepan que la agricultura en México está bien fuerte. Muy bien. Venga, abrazo a todos. Buenas noches. Fuerte. Un abrazo y seguimos al pendiente en el chat. Saludos a todos. Gracias.